es lo que vamos a meternos un poquito hoy. Y quiero empezar leyendo Hebreos 4:12. Yo voy a estar leyendo la Biblia, Nueva Biblia de las Américas. Si tienen sus propias versiones también funcionan, pero a veces es difícil entender la Reina Valera, entonces pongo Nueva Biblia de las Américas. Pero dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, que nos has dado de poder aprender más de tu palabra, de poder acercarnos más a ti, Señor. Nuestro único anhelo es conocerte más, Señor, es acercarnos más a ti, de conocer las intenciones de tu corazón, Señor. Te pido que me uses a mí, Señor, como instrumento vivo, Señor, para poder compartir tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo se esté moviendo en este lugar y que tú, Señor, seas el centro de nuestras vidas. Señor, te damos las gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y les tengo una pregunta. ¿Cuántos leyeron la Biblia hoy? A ver, más fuerte los que leyeron la Biblia hoy. Amén. Y cuando leen la Biblia, ¿la están leyendo o la están escuchando? ¿La están leyendo? ¿La están escuchando? La Biblia, antes de meternos en lo espiritual, lo que Dios dice y las cosas que Dios nos enseña, la Biblia es un libro que, en pocas palabras, es algo que debería ser imposible, que no debería de existir algo tan perfecto como la Biblia. La Biblia es un libro escrito en un periodo de 1500 años con 40 autores en 3 lenguajes en 3 países distintos alrededor del mundo. Y con todos estos factores, la Biblia no tiene contradicciones, no tiene ninguna falla y es la palabra, como acabamos de escuchar, de leer, la palabra inspirada por Dios y es viva. Y es increíble hasta meternos en solamente eso, en entender que pasó tanto tiempo, tantas personas que no se conocieron. O sea, hay personas en la Biblia que nunca se conocieron, pero tenían el mismo mensaje y era el mensaje de Jesús. Hasta en el Antiguo Testamento, toda la Biblia apunta a Jesús. Y la palabra de Dios, la Biblia, es algo tan importante en nuestras vidas y les puedo decir personalmente que a veces es difícil poder sentarnos a leer la Biblia, especialmente a veces con el Antiguo Testamento, especialmente cuando estamos leyendo la genealogía de que esta persona, hijo de esta persona, hijo de esta persona, hijo de esta persona, y pues dices, pues, ¿qué tiene que ver eso con Cristo? Y pues a veces sí puede ser algo que es difícil de comprender, pero todavía nos llena el Espíritu y nuestro Espíritu está pudiendo consumir eso y el Espíritu Santo nos puede revelar lo que significa ese tema y cómo se conecta eso a Jesús. Y nomás tengo 4 puntos. Quiero hablar hoy sobre qué es la Biblia y cómo la deberíamos estar usando. Primero, la palabra de Dios son los pensamientos y las intenciones de Dios. En 2 Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces es lo que usamos es de poder ver la palabra de Dios y saber reflexionar qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que cambiar, cómo fue Cristo, cómo me puedo acercar más a Cristo, cómo me puedo hacer yo más como Jesús y podemos usarlo como ese reference de qué debería ser nuestro deseo. Y la Biblia no es un código moral, no es un libro de reglas, no es no sé, un libro de la ética o nada de eso. La Biblia es la palabra de Dios, es inspirada por Dios y lo usamos porque es donde nos conectamos más con Jesús. Dice 1 de Pedro 1:23, pues han nacido de nuevo,
no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Entonces dice que la palabra de Dios es incorruptible. ¿Es qué? Incorruptible. No se puede caer, no se puede derrotar, es incorruptible. La palabra de Dios ha podido estar en nuestra historia humana por más de 2000 años y estamos presentes hoy con la Biblia y está pudiendo ser traducida a todos los lenguajes alrededor del mundo. Es el libro más popular en todo el mundo, es el que más se comparte, el que más se usa. Y a pesar de eso, o más que eso, la Biblia no es un libro científico. Entonces creo que el primer problema que pasa con mucha gente, especialmente la gente que no cree o está dudando de Dios, es que piensan que la Biblia es un libro que va a explicar todo y debe de explicar todo de la ciencia, todo de la historia, pero no es así. La Biblia nos dice lo que necesitamos saber, no todo lo que es y todo lo que ha pasado en la historia. Entonces, la Biblia es lo que necesitamos saber. Y después, cuando podemos entender eso y podemos ver que aunque no es un libro de ciencia, aunque no es un textbook que usarías como para poder saber todo lo que ha pasado en el pasado, cuando empiezas a notar que el archaeology y todas las personas que estudian el pasado y están estudiando los diferentes, la historia del mundo o diferentes países, empiezas a ver que ellos están encontrando cosas que vienen en la Biblia y están comprobando lo que está en la Biblia. Y ha habido muchas cosas que muchas personas como historians o personas que están estudiando el pasado, que tenían mal cosas del pasado y la Biblia los corrigió. Y eso nos da más confianza de que no es nomás un libro, es la palabra de Dios, es algo poderoso. Y es lo que nosotros usamos porque no es incorruptible y nunca nos va a fallar porque es la palabra de Dios que podemos leer. El punto número 2 es: la Biblia es nuestra guía para lo que Dios espera de nosotros. En Mateo 13:18 dice: ustedes pues escuchan la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino, y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales. Este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que es solo temporal, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. ¿Quién se identifica? No, es que no se levanta la mano. El 22 dice: y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce, uno a 100, otro a 60 y otro a 30 por uno. Entonces, no levanten la mano, pero ¿con cuál te identificas? ¿Eres de la semilla o en lo que se compara a la semilla de que oye la palabra de Dios, tiene gozo y viene a ese lugar con mucha alegría y mucho fuego, pues de repente vienen las preocupaciones de este mundo o ves el clima político o las cosas que están pasando en este mundo y te empiezas a dudar y te empiezas a ir y te empiezas a enfriar? ¿O eres la persona que que no está firme y se deja engañar por las cosas que dice este mundo? O cuando dicen, no, es que la Biblia sí tiene contradicciones, en esta parte dice esto y en esta parte dice lo otro, y como no nos plantamos bien en la palabra de Dios, pues decimos, oh, no, a lo mejor sí son ciertos, y no, la Biblia sí tiene contradicciones, y nos empezamos a dudar. O somos los que están plantados en tierra firme, o sea, en tierra buena, donde la escuchamos, la recibimos, donde podemos crecer en él y luego dar fruto. Porque al final del día eso debe ser nuestro objetivo en lo que hacemos, es poder dar fruto. Porque no sirve de nada tener una semilla que crezca
sin no dar fruto. O sea, podemos ir en sus casas y que tengan un jardín afuera y que vayan a la tienda y compren una bolsa de semillas de tomate, ¿verdad? Y luego las plantan. Y luego las empiezan a dar agua, dejan que crezcan y ya que están maduras, no salgan los tomates. ¿Eso es una planta que sirve? ¿Es una planta que es útil? No, pero si es una planta de tomate. Vimos que eran las semillas de tomate. Se llaman una semilla de tomate, pero no tiene tomate. Entonces no podemos saber si sí es lo que se dice hacer. Igual que nosotros, podemos decir que somos cristianos, podemos decir que amamos a Dios, podemos decir que venimos a la iglesia, que venimos a jóvenes, que leemos la Biblia, pero si nosotros damos frutos, no podemos de verdad enseñar eso. No nos podemos guardar con todo lo que somos. Todo lo que nosotros aprendemos, lo que consumimos, aparte de ser para conectarnos más con el Señor, es para poder dar frutos. Y nosotros no podemos juzgar a nadie. Y no podemos asumir cómo está la relación con alguien, con Cristo. Y no podemos decir, no, es que esta persona sí ama mucho a Cristo y esta persona no. No, porque no sabemos las intenciones de los corazones de la gente que está aquí. Pero lo que sí podemos ver son los frutos. Y como acaba de mencionar, podemos decir todas las cosas de cuánto amamos a Cristo y que en la iglesia levantamos las manos y adoramos y todo, pero si no das fruto, son palabras vacías. Y son cosas que a lo mejor en tu prójimo, o en tu amigo, o en tu hermano, que estás viendo que se dice estas cosas, que dice que ama a Cristo, que dice que quiere seguir las cosas de Dios, pero luego lo ves en la escuela y son completamente diferentes, no lo podemos juzgar. No podemos ir y decir cómo está su relación con Dios, pero sí podemos decirle, oye, no estás dando fruto de lo que estás recibiendo, de lo que estás diciendo. No se está reflejando tus palabras con tus acciones de lo que dices que eres en la iglesia o lo que le dices a la gente. Entonces no podemos juzgar, pero sí podemos observar los frutos de las personas que amamos mucho. En Juan 8:31 dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y primera de Pedro 2:1 dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Estoy poniendo muchos versículos porque quiero que de verdad podamos observar que dice, la palabra de Dios se menciona en toda la Biblia y menciona qué tan importante es. Aquí acabo de leer que deberíamos ser como recién nacidos deseando la leche. Eso debería de ser como deseamos la palabra de Dios, de querer consumir más, de querer saber más. Y antes de eso habíamos leído que tenemos que permanecer en la palabra y verdaderamente ser discípulos, y es donde conoceremos la verdad. Entonces no es nada más un libro. No es algo que nomás podemos leer como leeríamos un textbook en la escuela. No lo podemos leer como leeríamos un libro de, no sé, de nuestra serie favorita. Es un libro que debemos de leer y que el Espíritu Santo nos pueda revelar qué es el mensaje y cómo se conecta a Jesús. El punto número 3 es cuando entramos en la palabra de Dios, entramos directamente a Cristo. Juan 1:1 es un versículo tan poderoso que a veces en el mundo no se puede entender, porque para los que no quieren entender, no pueden entender. Pero los que quieren entender se empiezan a poder ver y el Señor puede revelar sus secretos. Y en Juan 1:1 dice, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. La palabra de Dios, lo que estamos leyendo es el verbo, es Jesús. Estamos entrando directamente en lo que es Jesús, lo que dijo Jesús, lo que siente Jesús. Estamos directamente conectados con Él cuando estamos leyendo la Biblia. Entonces no nomás estamos leyendo palabras en una página, no nomás estamos
pasando nuestro devocional cada día que nos damos de leer 2 capítulos y ya cumplí y me voy. No, estamos conectándonos más con Jesús. Estamos conectándonos más con su corazón, de lo que dice su palabra. Dice Juan 1:1 que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces no es cualquier libro, no es cualquier escritura, es el verbo, es Jesús. Y el punto número 4 es: toda la Biblia apunta hacia Cristo. Y quiero en este punto darles unos ejemplos de cómo en el Antiguo Testamento apunta o es una previa de lo que va a ser Jesús. Y como les dije al principio, es difícil a veces en el Antiguo Testamento leer como todo lo que está diciendo de las familias y todo eso, y a veces leemos las historias y pensamos pues qué tiene que ver esto con Jesús y qué tiene que ver toda esta línea de familia con Jesús, y es algo que sí puede ser difícil y los entiendo y tengo empatía en ese sentimiento, porque es algo que cuando estamos especialmente creciendo en la obra de Dios y creciendo en nuestra relación con Cristo y empezamos a leer cosas que a veces son muy, muy complicadas y muy difíciles, pues sí puede como a veces, no que sí desanimarnos, pero sí a veces nos pone en nuestro corazón como ¿qué estoy leyendo? ¿Qué está pasando? Pero si puedes saber que toda la Biblia apunta a Cristo y puedes entrar con ese pensamiento, empiezas a poder entender más de lo que está diciendo la palabra de Dios y cómo se conecta a Cristo. Y uno de los errores más grandes que puedes hacer, uno de los errores que te puede derail you de poder saber qué es lo que está diciendo la Biblia, es si te metes tú en la Biblia. La Biblia es para ti, pero no es de ti. Y creo que tantas veces en un mundo donde vivimos, donde hay mucho egoísmo y que todo se trata de nosotros, en self-love y cuidarnos a nosotros mismos y cómo me puedo mejorar yo, nos perdemos en eso, que de repente estamos metiéndonos nosotros a la Biblia. ¿Y cuántos de ustedes, no tienen que levantar la mano, han tenido un problema y un problema tan grande y dicen que ese problema es Goliat? Y que tenemos que ser como David y vencer a ese Goliat. ¿Cuántos han hecho eso? No levanten la mano, pero es algo muy común, porque nos metemos nosotros en la Biblia y tratamos de comparar como qué es lo que yo debería de aprender de esto. Es que los problemas de mi vida son Goliat y yo tengo que ser como David, y eso no es lo que se trata esa historia. Sí, es una historia de cómo Dios usó a David para poder vencer a un gigante, pero no se trata de que nosotros sacamos eso y que nosotros somos David y que los problemas son Goliat, sino que Jesús es el mayor David. Jesús es el mayor Moisés, es el mayor Abraham, y podemos ver que todo esto es una previa a lo que es Jesús. Entonces, no te metas a ti mismo en la Biblia, no te trates de encontrar tú mismo en la Biblia o cómo te identificas tú, porque no te vas a encontrar. La palabra de Dios se trata de Cristo y todo apunta a Cristo. Como les acabo de decir, la Biblia es para ti, pero la Biblia no es de ti. No es una carta a nosotros, es simplemente algo que podemos usar para conectarnos más con Dios. Dice Génesis 22:8, y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Una previa a lo que es cuando Jesús iba a venir y cuando iba a ser el cordero que se sacrificó por nosotros. Éxodo 12:13, la sangre les será a ustedes por señal en las cosas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos, cuando yo hiere la tierra de Egipto. Entonces, un poquito más de contexto aquí. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Estamos en los tiempos de las plagas y acaban de pasar 9 plagas y estaba por Dios por empezar el 10º, el 10. ¿Qué iba a hacer? Que iba a matar los primogénitos de cada casa. Pero les dijo que en obediencia, en fidelidad, que vayan a encontrar un cordero sin mancha, perfecto, lo sacrifican y con esa sangre lo ponen en las puertas.
Y dice la palabra de Dios que cuando el Espíritu de Dios ve la sangre, pasa por la casa y la familia es salva, ¿verdad? Y los que no tienen esa sangre, el primogénito es muerto o se mata el primogénito. ¿Qué tiene que ver eso con Jesús? Jesús era el cordero sin mancha, el cordero perfecto, el cordero que no tenía ninguna falla y que a través de su sangre el juicio de Dios, que merecemos el juicio de Dios, y el juicio de Dios no es algo leve, no es algo fácil, merecemos lo que Dios tiene, el wrath del Señor, pero a través de la sangre de Jesucristo pasa sobre nosotros y podemos recibir de su gracia y su misericordia. Entonces, ¿qué son las conexiones? Las instrucciones eran que agarraron un cordero sin mancha y con ese cordero perfecto, eso era el prototipo de Jesús, quien es considerado el cordero de Dios perfecto y sin pecado. Y hablamos de la sangre protectora y del sacrificio que usamos como sustituto. Entonces ahora ya no necesitamos sacrificar un cordero, ya no necesitamos hacer todos esos sacrificios y derramar esa sangre, porque Jesús ya derramó de su sangre y su sacrificio fue el sacrificio más grande que pagó por nuestros pecados. Y es donde podemos entender que a través de eso es donde podemos usar eso para nuestra salvación y de poder acercarnos más a lo que Dios está hablando en su palabra. Y como les acabo de mencionar, esto se conecta desde el Antiguo Testamento, o sea, de cientos, si no miles de años o 1000 años han pasado y se conectan los puntos. Y en el Antiguo Testamento hay profecías que Jesús cumple. Y yo nomás les di 2 ejemplos, pero en todo el Antiguo Testamento hay profecías, hay gente que está hablando de las cosas que van a pasar y pasan cuando Jesús viene. Y es la previa de que iba a venir un Salvador, iba a venir alguien que nos iba a rescatar de este mundo, y Jesús vino a cumplir la palabra porque Él es la palabra. Y quiero concluir con esto. Nuestro trabajo no es solamente cumplir con los requisitos de la semana, de poder decir, ya vino los jóvenes, ya cumplí, ya vine los domingos o los jueves y con eso ya terminé. Nuestro trabajo es de poder buscarlo constantemente. Nunca, y les digo, nunca van a poder entender todas las maravillas de Jesús. Hay biblical scholars que han tomado toda su vida dedicada a estudiar la palabra, de tratar de ver las conexiones en la historia, para poner los puntos de archaeology, de poder leer la Biblia en su lenguaje original, que su Biblia es leer la palabra de Dios y aprender de la palabra de Dios, y aún ellos siempre encuentran cosas nuevas, siempre, porque las maravillas del Señor, los secretos de Dios son infinitas. Nunca la vamos a poder entender toda, ni con una eternidad podremos entender todos los secretos de Jesús y todo de lo que Él nos estaba diciendo en su palabra. O sea, es información, es algo eterno, infinito. Nunca vamos a poder, ni con una vida entera leyendo la palabra de Dios todos los días, poder saber todo de la Biblia. Y hay una canción que no me voy a poner a cantar, no se preocupen. Hay una canción que es mi favorita ahorita, y la razón que me impacta mucho este corazón es porque dice: cuánta belleza existe en ti que aún yo no vi. Porque hemos visto tantas maravillas del Señor, amén. Puedes reflejar tú cómo el Señor ha sido bueno con ustedes, cómo el Señor los ha usado, cómo los ha impactado, cómo ha tocado su corazón, o cómo ha tocado un familiar o alguien alrededor de ustedes, o un amigo, un hermano, no sé. Pero has podido ver qué tan bueno ha sido Dios en nuestras vidas, qué tan bueno ha sido Dios con ustedes, que aún nosotros, que a veces no le damos la importancia, que a veces no queremos venir a la iglesia, que no queremos leer la palabra de Dios, o que preferimos escuchar música del mundo que alabanzas y adoraciones, aún a través de todo eso, que Jesús todavía está ahí esperando a que nos demos la vuelta para poder conectarnos otra vez con Él.
Eso no tiene explicación. Cualquiera de nosotros, si nos hubieran pasado lo mismo, si te empieza a ignorar alguien, si tú tienes un amigo y te empieza a ignorar, ¿qué hicimos? No, pues que se vaya, que se largue y me encuentro otro amigo, ¿verdad? Y nosotros a veces todos los días negamos a Jesús, todos los días. Y a veces no lo negamos diciendo: Jesús, no quiero hablar contigo, o no quiero tener nada contigo, pero lo negamos con nuestras acciones, porque lo ponemos al lado y ponemos a otras cosas primero antes que Él. Y así también estamos negando a Jesús. Y aún con eso, nosotros dándole la espalda a Jesús, poniendo otras cosas sobre Él, Él todavía está ahí esperando hasta que te des cuenta que Él es el camino, la verdad y la vida. Cada vez que leas la Biblia, pídele al Espíritu Santo que te guíe, que te revele. Y aunque no entiendas, aunque a lo mejor es algo difícil, que no puedes comprender o no ves lo que está tratando de decir, tu espíritu todavía está recibiendo y está creciendo. Y si llega a ese punto donde no puedes entender lo que pasó, pues pone a Manuel a trabajar. No es como que tiene 4 hijos y una esposa, está libre siempre, puede trabajar. O llámale al pastor y ten una conversación con él y pregúntale: pastor, ¿qué es lo que está pasando aquí? Vivimos en una época de información, en una época donde al alcance de nuestras manos está toda la información. Ahora hay información que es falsa, hay información que nos puede causar daños si no tenemos el discernimiento de lo que es correcto y lo que es la palabra de Dios y lo que es verdad. Pero vivimos una época donde con una llamada le podemos llamar al pastor y decirle: pastor, ¿qué está diciendo esta palabra? En los tiempos que se estaba escribiendo la Biblia no había eso. Y también no quiero cambiar un malentendido, sino que quiero nomás darles otra idea. Que creo que a veces, y especialmente yo también pensaba eso, que la única forma que deberíamos de leer la palabra de Dios es de estar sentados en nuestro cuarto con nuestra libreta, en silencio, con nada alrededor de nosotros, y que eso tiene que ser nuestro tiempo de leer la palabra de Dios. Y si no puedo tener eso, no leo la palabra de Dios. Y eso me pasaba mucho a mí. Y no voy a decir que eso es malo. Obviamente, si tienes la oportunidad de hacer eso, por favor, sigue haciendo eso. Sigue teniendo esos tiempos íntimos con el Señor. Sigue teniendo esos tiempos donde estás solamente tú y el Señor. Pero no es el único tiempo que puedes leer la palabra de Dios. ¿Cuándo más puedes escuchar la palabra de Dios? Cuando estás manejando. Hay audiobooks, o ponlo en YouTube, no sé. O la Biblia, la aplicación de la Biblia, le puedes poner que hable y que te lee lo que está diciendo la palabra de Dios. Y mientras que estás manejando, ahí estás escuchando la palabra de Dios. Y cuando llegues a tu destino, lo que sea, ahí puedes empezar a notar lo que estás escribiendo, o lo que aprendiste, y escribir: aprendí de esto, de lo otro, necesito preguntar cosas de esto y de lo otro, o el Señor me habló de esta manera. No tiene que ser siempre sentado en tu cuarto en puro silencio. Puedes hacerlo cuando te estás preparando en las mañanas, cuando tienes tiempo libre, o estás haciendo algo en tu casa, estás manejando. Esos pueden ser tus 5 o 10 minutos de poner la palabra de Dios, que se pueda escuchar y consumir la palabra de Dios. En los tiempos de Jesús así se escuchaba la palabra de Dios. No podían leer. Muchos de las personas en esa época de la historia no podían leer ni escribir. Entonces, ¿cómo recibían la palabra de Dios? Lo escuchaban. Y escuchaban a la gente lo que la gente de conocimiento decía, y así consumían la palabra de Dios. Entonces, no tengas este malentendido de que solamente puedes leer la Biblia. No la tienes que leer. Te invito a que todavía la leas, pero si tienes la oportunidad en tu carro, y estoy seguro que tienes 5 o 10 minutos de nomás ponerle play a la palabra de Dios, y después de eso escuchas la música que estás escuchando, o ves el video que estás viendo, aunque no deberías estar viendo videos cuando estás manejando, ahí le pones play otra vez, pero dedícale 5 o 10 minutos a la palabra de Dios. Hay tantas formas en internet que puedes buscar de leer la Biblia en un año, o lo que sea, leer la Biblia en 2 o 3 meses, no sé, pero hay recursos que podemos usar, pero es de nosotros si lo queremos hacer o no. Entonces les invito que
o les voy a pedir que cierren sus ojos y solamente piensen y reflejen: ¿cuándo puedo dedicarle tiempo al Señor? Y hay tiempo. Por más ocupado que estés, por más que dices que tengo tantas cosas que hacer, tantas cosas que cumplir, tengo la escuela, el trabajo, mi familia, lo que sea, te aseguro que tienes 5, 10 minutos de poder dedicarle al Señor. Puede ser el tiempo que normalmente estás en redes sociales, o el tiempo que estás comiendo. Mientras que estás comiendo, estás leyendo la palabra de Dios. Mientras que estás manejando, tienes tiempo, pero es de ti si quieres encontrar y usar ese tiempo. Y en esta noche, si tú sinceramente quieres dedicarte a comprometerte a leer la palabra de Dios, no tienes que hacer nada, no tienes que parar, no tienes que levantar la mano, nada. Pero ahí donde estás, comprométete con ti mismo de tener la disciplina de que todos los días voy a cumplir con leer la palabra de Dios, de encontrar 5 minutos de leer la palabra de Dios. Y les prometo algo, chavos: va a llegar un tiempo en que esos 5 minutos se van a convertir en 10, se van a convertir en 15, se van a convertir en 30, se va a convertir en 1 hora. No porque le vas a estar agregando tu tiempo a la fuerza, sino que te vas a meter tanto en la palabra de Dios, que vas a anhelar tanto conocer más, que tú simplemente vas a seguir leyendo la palabra de Dios y vas a seguir queriendo leer más y saber más, que te vas a desesperar cuando no puedes leer la palabra de Dios porque estás conectado con Jesús. Si no tienes conocimiento de la Biblia, si no sabes qué es los recursos que puedes hacer, hay diferentes versiones de la Biblia que puedes usar para poder entender la palabra de Dios. Pero comprométete con ti mismo ahorita de tener esa disciplina de leer la palabra de Dios. Señor, tú eres bueno. Tu palabra lo tenemos al alcance de nuestras manos, Señor. Hay personas alrededor del mundo que desean tener el privilegio que nosotros tenemos, de poder tener la palabra de Dios en nuestras manos con libre acceso. Que vivimos en un país, Señor, donde podemos vivir la vida cristiana sin persecución, sin tener que tener miedo por nuestras vidas. Tenemos una vida tan privilegiada, Señor. Tenemos vidas donde tenemos tantas cosas que hacer, pero aún así tenemos tiempo para conocer más de ti. Pon en nuestro corazón ese anhelo de querer acercarnos más a ti. Pon ese anhelo en nuestro corazón de ese fuego de querer acercarnos más a tu palabra, de consumir tu palabra, de no solamente leerla o escucharla, sino poder consumirla con todo lo que viene en su letra, Señor. Tu palabra, Señor, es lo que usamos, Señor, para conectarnos más contigo, Señor. Espíritu Santo, te pido que nos reveles cada vez que abrimos la aplicación, cada vez que abrimos nuestra Biblia, Señor. Espíritu Santo, revélanos qué es lo que nos estás diciendo, qué es lo que está diciendo de Jesús, cómo se conecta a Cristo y cómo lo puedo usar para conectarme yo más con Cristo. La Biblia tiene secretos infinitos de ti, Señor, que no tenemos una vida, no es suficiente una vida entera para saber todo de ti, pero podemos empezar hoy de querer saber más de ti, más de tus maravillas, más de tu poder, más de tu carácter, de tus características, de tu persona, y no simplemente buscar qué nos puedes dar, qué nos puedes ofrecer, sino simplemente querer saber más de quién eres tú, cómo es tu persona. Te amamos, Señor, te anhelamos. Tú eres tan bueno y maravilloso con nosotros, y ya no te queremos negar, Señor, con nuestras acciones. No te queremos poner al lado, no queremos poner a cosas primero que tú, Señor. Tú eres el más importante, tú eres el primer lugar, y tú tienes el trono de nuestros corazones. Lo declaro en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, chavos, Él es bueno. Bueno, pues estamos despedidos. Saluda a todos, sí, saluda a 3 personas, y también a la gente que veas que vino por primera vez, salúdala.